Eh, Ese redescubrimiento también creo que se ha dado en el marco de lo que podríamos decir la impotencia pedagógica, ¿no? Es decir, la percepción de los límites y las limitaciones que las propias herramientas, las propias estrategias del modelo escolar nos imponen en este momento, ¿no? Entonces, creo que en el trabajo pedagógico nos quedan, digamos, como un legado interesante, que es la renovación de principios y la valoración de sentidos sobre la educación, el valor de la escuela, la revalorización de la escuela y de la función social y de la función pedagógica de la escuela y del papel que tiene la escuela en el sostenimiento de la vida de las sociedades, ¿no? Este papel de articulador de la vida pública, de la vida privada, de la vida de las familias y el compromiso que tiene ahí en ese proceso la docencia, ¿no? Y lo otro que me parece interesante que hay un proceso creativo que se ha disparado, un proceso de creatividad, de ensayo y error, de exploración, de necesidad de aprender, pocas veces visto. Creo que muchas de las políticas implementadas en las últimas décadas que han focalizado en esta necesidad de un cambio de perspectiva en relación a una educación inclusiva, que atienda la diversidad, que atienda las trayectorias, no ha sido tan efectivo en su capacidad realizativa como lo es esta crisis. Es decir, creo que hay una necesidad de aprender, hay una necesidad de aprender con los otros, hay una crisis de esta idea tan arraigada en la cultura docente que es cada maestro con su librito, cierro la puerta de mi aula y yo sé hacer mi trabajo. Creo que en este momento se ha abierto un espacio interesante que lo tenemos que capitalizar, que tanto para lo que es el aprender con otros como para sostener estos procesos de reflexión y de que es posible la innovación y que es posible la recreación de las formas pedagógicas aún dentro del formato de la gramática escolar. Por último, yo quisiera pensar, porque ha habido una pregunta en la que nos han enviado que tiene que ver con esto de si esta situación produce desigualdad. Yo creo que esta situación profundiza las desigualdades que ya sabíamos que existían, pero también profundiza algo que tiene que ver con la legitimación de esa desigualdad. Está muy claro, no solo la diferencia entre lo público y lo privado, ha quedado también muy claro que la diferencia en el sentido de cómo las escuelas privadas han tienen acceso a plataformas digitales, sabemos también que son plataformas que tienen una clara intención comercial, pero esto les habilitó una serie de recursos digamos, y pudieron reconvertir e intensificar el uso de esas plataformas, lo cual les ha permitido responder en términos de un modelo educativo mucho más estructurado y mucho más sostenido por los recursos de esas plataformas a la continuidad del proceso pedagógico. Entonces, digo, esta es una nueva desigualdad entre lo público y lo privado en lo que ha sido el acceso a plataformas digitales, a recursos digitales pedagógicos, entornos digitales preparados para la educación que, digamos, contrastan con estas respuestas con lo que tenemos a mano que ha tenido que dar lo público, porque lo público que estaba disponible muchas veces en nuestros contextos no terminaba de ser del todo accesible. También para hacer y matizar. Y el trabajo docente, claramente, como muchas veces, y creo que como ya es, se caracteriza por el fuerte voluntarismo, esto ha movilizado mucho estas ideologías, digamos,
digamos, que sustentan por ahí el origen del sistema educativo, la idea digamos, del docente comprometido y que tiene que llevar adelante este proceso de compensación y de algún modo, no solo en términos civilizatorios, sino en este momento podría, digamos, me surge la idea de esta lógica, por lo menos humanista, podemos decir, que mueve el trabajo docente, ¿no? El trabajo docente se ha intensificado, se ha complejizado, se ha desbordado, son impresionantes los relatos de la imposibilidad de gestionar el trabajo desde la casa, no solo por la multiplicidad de responsabilidades que ahora quedan en un mismo tiempo y en un mismo espacio, y esa separación entre mundo público, mundo privado, mundo doméstico, mundo laboral. Al recaer el trabajo doméstico y el trabajo de la docencia, principalmente femenino, en un mismo tiempo y en un mismo espacio, y en estas condiciones de falta de encuadres para la gestión de estos procesos, sobre todo de virtualización a través de las redes, los teléfonos, han generado un desborde muy importante, y también, bueno, han un costo en términos de agotamiento, en términos de, digamos, de exigencia, de sentirse más expuestos a la mirada de las familias, a la mirada del propio sistema, que no han dejado de tener esta perspectiva evaluativa, de algún modo, digamos, de control, de policiamiento del trabajo docente, ¿no? Este trabajo docente en muchos casos ha sido justamente tan costoso y está siendo tan costoso en términos emocionales y en términos también profesionales, porque esto ha implicado sostener procesos de autoaprendizaje, de aprender a hacer cosas, de aprender a usar herramientas. Digamos, ha habido un proceso no solo de trabajo, sino de profesionalización para poder dar respuestas a estas necesidades, ¿no? Podríamos decir que también, digamos, en el trabajo docente en este periodo ha tenido como tensiones paradojales que habría que explorar más y habría que pensarlas y construirlas y retomarlas, que una tiene que ver con la relación con las familias, cómo esto a ese actor tantas veces, digamos, como puesto en cuestión por la escuela, este ha sido con mayor o menor grado, con diferencias, con distintas tipologías de familia, este ha sido un actor clave en lo que es la gestión de los procesos vinculados a la continuidad pedagógica. También con los estudiantes hay muchísimas cosas súper interesantes para ver de qué modo, también de qué modo los papás y algunos, digamos, cuentan el modo en el cual los niños construyen los vínculos, aún los niños de jardín de infantes, los niños de la escuela primaria, cómo construyen a través de las pantallas, el uso de los emoticones, es decir, cómo hay una nueva construcción de una modalidad de vínculo mediado tecnológicamente, que también es muy interesante, de cómo existe también no solo esta idea de vinculado a la transmisión del conocimiento, sino a la idea esta del sostenimiento del vínculo pedagógico. Quizás ha sido también desmontar esta idea de que eso se da naturalmente en la presencialidad y advertir que también se construye de un modo no muy palpable, pero con un lenguaje diferente, con temporalidades y demostraciones diferentes, también ese vínculo, ¿no? E incluida, en el caso de la secundaria, el mantenimiento de la sociabilización estudiantil, que sigue siendo intensa e intensiva. Y también las tensiones paradojales con el propio sistema, ¿no? Si uno lo mira, en nuestras provincias ha habido la gestión de las políticas públicas
han por un lado valorizado, reconocido, pero también han intentado tomar decisiones vinculados a los sistemas jubilatorios, vinculados a cuestiones, digamos, de intentos de reforma de los estatutos de los docentes, no reconocimiento de la presencialidad o de los gastos de movilidad, o sea, digamos que en realidad el trabajo docente se intensificó y esa intensificación es reconocida en términos de discursos, pero en términos de otras políticas que hacen a las condiciones del trabajo docente, al contrario, digamos, han sido de algún modo, han estado sujetos ahí a ciertas conculcaciones de sus derechos, ¿no? Y también, digamos, como en lo que hace a las propias condiciones de trabajo, que los docentes están teniendo que usar sus dispositivos, sus equipos, sus datos para poder sostener esto, ¿no? Entonces, también acá es como esto de que el docente ha tenido en esta condición de virtualidad usar los propios recursos personales o familiares para poder sostener su trabajo, ¿no? Esta ausencia y esto me parece una paradoja, y al igual que la paradoja de esta tensión entre el reconocimiento al trabajo de los docentes por un lado y en muchos sectores, sobre todo vinculados a las escuelas de clase media alta, de escuelas de élite, del docente puesto en esta cuestión en esta posición de satisfactor de la necesidad, o en todo caso las familias como clientas de un servicio que demandan ciertas condiciones que también me parece paradojal en términos de este reconocimiento al valor del trabajo de los docentes y por otro lado, digamos, bueno, están haciendo lo que deben hacer porque le pagamos para eso, ¿no? Lo cual es bastante, digamos, es otro aspecto de esa perspectiva que yo decía hace un rato de la legitimación de ciertos sectores de pensar la continuidad pedagógica como un derecho a pensar la continuidad pedagógica como la contraprestación de una condición de usuario de un servicio educativo, ¿no? Y creo que sobre eso habrá que trabajar. Y para finalizar dejo una reflexión que me ha sido larga la exposición, que no se podían responder en menos de 10 minutos estas cuestiones, pero sí que también esta situación me parece que nos confronta como universitarios, como formadores, como investigadores, a repensar la formación docente. Quizás, más allá de lo discursivo, pareciera que esta emergencia pone en evidencia que los procesos de formación inicial y de formación continua de algún modo siguen sosteniendo la gramática tradicional, la gramática del orden escolar tradicional, pese a que muchos de los temas que estamos teniendo que abordar, como el de la diversidad, la atención a las trayectorias diversas, la justicia curricular, las ideas respecto a la equidad y la igualdad educativa, la construcción de lo común, son ideas y discursos que circulan desde hace décadas y que son repetidas cotidianamente. Sin embargo, pareciera que nuestras lógicas de la práctica, nuestras lógicas de la acción y nuestra ideología sigue anclado a ese modelo de escuela que por un lado muestra su valor en este momento y que creo que hay que recuperar muchos de esos sentidos de lo escolar como valioso y como quizás la única posibilidad en nuestros contextos de construir lo común y de producir igualdad en contextos de alta desigualdad.
Pero también este proceso marca todo lo que no estamos pudiendo ayudar a construir en la formación docente y en la formación académica respecto a pensar en, cómo reformatear el formato escolar, cómo repensar las estrategias, los recursos, las representaciones que estamos teniendo. Entonces, me parece que una de las cosas que la pandemia también nos tiene que hacer pensar son sobre los modos de construir conocimiento educativo, los modos de articular y de construir o de co-construir conocimientos educativos que permitan la transformación del orden escolar y que permitan que no solo esto que podemos pensar como disruptivo y del orden de la excepción sea un momento que habilite nuevas búsquedas, exploraciones y procesos creativos, sino que inviten en todo caso ese proceso de formación a pensar la docencia como una actividad creativa, como una actividad artesanal, como una actividad que involucra no solo los compromisos cognitivos y epistémicos, sino también los compromisos epistemofílicos, que son con los cuales generamos el encuentro pedagógico con los otros. Bueno, quedan muchas ideas planteadas, muchas son intuiciones, otras son producto de las interacciones y de la lectura en este tiempo de redes sociales, de comentarios, donde está circulando las palabras, la queja, la duda, la ilusión, y todo eso es el material con el cual podemos pensar este tiempo de excepción tan problemático y a la vez tan ilusionante de que podamos pensar otros horizontes. Muchas gracias.